Les anunciábamos hace algunos minutos que íbamos a estar en diálogo con el doctor Diego Durán, vicepresidente de ANCAP. Son muchos los temas para conversar, una inminente suba de los combustibles, la revisión del subsidio del supergas, qué va a pasar el fin de semana con el suministro ante medidas sindicales. Todo esto entonces lo dialogaremos a partir de este momento. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, ¿qué va a pasar en el próximo ajuste de combustibles que se espera para dentro de algunos días? Bueno, a ver, los precios son los precios internacionales. Ni ANCAP, cuando hay un aumento, no es culpa de ANCAP, no es culpa de las autoridades del gobierno, sino que tiene que ver a un reflejo internacional de los precios. Cuando uno tiene un supermercado y trae un producto importado, acá nosotros lo refinamos, no lo puede vender por debajo de lo que lo compra internacionalmente. Y eso es lo que ocurre. Nadie quiere que aumenten los precios de los combustibles. No es responsabilidad, como decía, de que acá se esté haciendo caja con los precios de los combustibles. En el pasado había un método viejo donde se aplicaba un alza de los precios, es decir, en el surtidor, donde, por ejemplo, tomando como referencia el año 2017, ANCAP recaudó 200 millones de dólares caja, que fue a rentas generales, y esa fotografía del 2017 hoy no ocurre, porque hoy lo que hace es que la gente va a saber que cuando baje el precio internacional, el combustible va a bajar. O sea, cuando sube, la gente va a saber que va a subir. Como bajó un poquito recientemente y no entra en este cierre, ¿es probable que para el ajuste del mes siguiente sí se pueda ver una baja? A ver, son distintos factores. Esa pequeña baja fue un día puntual, que en otros commodities, como la soja también, hubo una pequeña baja, pero fue un día. Enseguida mantuvo su promedio al alza, como viene estando en este momento. La verdad, son precios internacionales y es la situación, esa coyuntura internacional, que es la que no está ayudando a que la gente vea reflejada en el surtidor, en su bolsillo, una baja. Es un método transparente, distinto al anterior, como dije, puse algunos ejemplos en algunos años, donde obviamente se hizo caja para rentas generales. Hoy ANCAP está recaudando solamente lo que es refinar en el precio que está reflejado hoy. Que el precio que tenemos hoy es el precio de mayo. Es decir, tenemos el precio entre el 15 de mayo y el 16 de junio, es el precio que la URSEA envió al Poder Ejecutivo y es el que el Poder Ejecutivo resolvió. Ahora, doctor, le pregunto, ¿puede llegar a pasar que aún teniendo variantes, en determinado momento la potestad de decidir si el aumento va efectivamente a acompañar o no la tenga el Poder Ejecutivo? Es decir, la tenga el gobierno porque de repente entiende que no es el momento adecuado para, vamos a suponer que tenemos una disparada en el precio del petróleo en un determinado momento. Es decir, ¿la última palabra la tiene el Ministerio de Economía, el Presidente de la República en ese sentido? La última palabra la tiene el Presidente de la República, la tiene el equipo económico que analiza la macroeconomía. Ya los precios no los fija ANCAP, como era antes, donde ANCAP mandaba el precio y el Poder Ejecutivo fijaba el precio que ANCAP decía. Nosotros lo que decimos son los precios internacionales, los precios de lo que cuesta refinar. La URSEA manda los precios de lo que un importador teórico trajera ese producto desde el Golfo y puesto aquí en Uruguay. Y eso es lo que se eleva al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo resuelve. Ese siempre tiene la última palabra, porque los combustibles siempre impacta en toda la economía del país. Ahí hay un análisis, obviamente, que lo debe hacer el Ministerio de Economía, donde ANCAP no decide. Nosotros somos regulados hoy por un regulador. El regulador es la URSEA, el Poder Ejecutivo tiene la última palabra. ¿Cuánto se espera que suba entonces? Se hablaba de 3 pesos por litro en estos días. Es que todavía no nos hemos acostumbrado a que el método actual comunica, es tan transparente, es tan sólido, dice las cosas como son. Entonces la gente dice, va a subir. Bueno, hay que tener calma, hay que esperar las definiciones que va a tener a nivel de alto poder del gobierno y esas definiciones son las que vendrán en el correr de los días. Pero todo puede pasar. La situación es que también tenemos que mantener la estabilidad de ANCAP. ANCAP debe mantener sus finanzas. ¿Cómo y en están las algún finanzas de momento, sí, bien, nosotros hoy tenemos caja, hemos solicitado un crédito que todavía no lo hemos hecho efectivo, pagamos endeudamiento el año pasado en pandemia de 75 millones de dólares, recibimos la empresa
con 430 millones de dólares de endeudamiento. Hoy tenemos un endeudamiento menor al cual recibimos la empresa. Estamos haciendo una gestión muy eficiente de la compañía en todos los aspectos, en Alur, en Portland. Hemos bajado las pérdidas de Portland. Hoy tenemos un nuevo competidor que nos tracciona, que genera en el mercado una situación más difícil para ANCAP. Pero bueno, venimos corrigiendo, venimos optimizando, hemos mejorado en lo que tiene que ver con algunas decisiones que a veces nos ha cuestionado el sindicato, como tiene que ver con dar de baja un comedor. Son 50 millones de pesos al año menos. Eso es optimizar, eso es pensar aguas adentro de ANCAP, de cómo la hacemos más eficiente. También debemos lograr mantener esa estabilidad económica. El año pasado, volviendo un poquito al tema de los precios, el año pasado comprábamos a un precio y vendíamos por debajo del precio internacional porque se decidió, previo a que estaba el método anterior, el Poder Ejecutivo no ajustó los precios. Es decir, hace 2 años y medio que las gasolinas no tuvieron no se corrigieron o no tuvieron un ajuste. 3 años en el gasoil. Eso genera que cuando tú no subís, o el año pasado, pese a los precios, cuando tú no subís, estás bajando también. Es difícil entenderlo, pero es una realidad, porque la inflación estaba en el entorno de los 9 y nosotros los precios fueron constantes, congelados, por una decisión puntual que tomó el Poder Ejecutivo para una situación de pandemia como vivimos. Aparte, 14% en el acumulado anual de pérdida de volumen, es decir, vendimos menos, la gente no se movía, no circulaba. Eso también impacta en la economía de la empresa. Con toda esa situación hemos ido corrigiendo, hemos ido mejorando la eficiencia de la empresa y hay que seguir en esa línea. Nos queda mucho por hacer todavía. Ahora, una de las críticas fuertes que se realiza a este nuevo sistema, que obviamente, coincidentemente en el inicio del nuevo sistema tenemos un aumento, o tendríamos, de confirmarse un aumento tras otro. En algún momento llegará que también esas fluctuaciones serán a la baja. En este momento no se ven. Pero como crítica se señala, normalmente el precio del combustible se traslada prácticamente a todos los otros precios. ¿Cómo va a ser el comerciante? ¿Cómo va a ser el productor, por ejemplo, de determinado tipo de cosas? ¿Va a tener que estar también modificando? Y la gran pregunta que todo el mundo se hace, y cuando sea a la baja el combustible, ¿también modificarán el precio a la baja a la hora de comprar artículos de primera necesidad? Es decir, bueno, ¿eso lo evalúa el equipo económico de gobierno? Eso es una pregunta más de economía, pero es muy interesante la pregunta porque todo impacta. Es macroeconomía, que es por donde va tu pregunta, Humberto, y eso es una realidad. Los precios deberían bajar. Hay una regulación del mercado de la competencia, de la defensa de la competencia. Hay todo un control también sobre ello, pero la realidad es que los precios deberían reflejarse, porque ese es el método y la garantía que da el método, que cuando baja, van a bajar. Y eso es lo que la gente va a saber. La gente hoy va a saber, es el método transparente. ¿Cuánto es el precio internacional? ¿Cuánto tiene de impuestos? Impuestos históricos, ¿no? Porque la carga de los combustibles sobre impuestos han venido así desde años históricos, ¿no? Desde el 80 que nace el IMESI, luego sigue en el 96. Bueno, todo ello viene traccionado con distintos aspectos que integran el precio del combustible. ANCAP solamente recibe 27 pesos de lo que cuesta la super. Y el resto son determinados componentes, distribución, impuestos, bueno, toda la cadena. Entonces, esa es la realidad. No es culpa de ANCAP, los aumentos no es culpa de que las autoridades no estén pensando en la gente. No está definido un aumento, porque eso también hay que aclararlo. ANCAP no decide los aumentos. Y bueno, sí la realidad de los precios internacionales, ¿no? ¿Qué podría pasar el fin de semana con las medidas gremiales? Creo que son paros de 2 horas perlados y no van a realizar horas extras. ¿Qué podría pasar? Ayer hubo un Twitter de la empresa diciendo que podría peligrar el suministro. Han venido ocurriendo paros que afectan y resienten el trabajo. En este caso, en la refinería, también está programada un paro entablada para el día viernes, paros parciales. Eso genera, sí, una distorsión.
una escalada en la empresa que afecta el normal desarrollo de la misma. Las medidas o lo que se reclaman y tienen su legítimo derecho los trabajadores a poder hacerlo, tienen que ver con lo que recién les decía, el cierre del comedor, pero igual, le cerramos el comedor pero pusimos viandas, o sea, nos vienen a exigir mayor cantidad de horas extras. A ver, nosotros lo que estamos tratando de lograr es que la empresa sea más eficiente. Son los fondos de todos los uruguayos, son los dineros públicos de los uruguayos, que deben ser manejados en forma correcta y eficiente para que eso se pueda ver reflejado luego al final de la cadena en el surtidor. Y ese es nuestro propósito. La situación es que generalmente los paros parciales o cuando se hacen los viernes en tablada, resientan la actividad y puede generar que el fin de semana tengamos algún inconveniente en las estaciones. ¿Hay una proyección concreta de que falte combustible en alguna zona del país? Nosotros estamos dialogando, ahora tenemos en minutos una reunión del comité, estamos trabajando con todo el equipo, hay buena voluntad desde ANCAP encontrar soluciones. Ya hoy estamos también tomando medidas de importar combustible, importar porque si bien nos va a salir más caro, ya hay que apretar el acelerador para tomar decisiones que mitiguen esas medidas sindicales para que la gente no se resienta y no tenga un inconveniente producto de esta situación. O sea, ¿se va a enfrentar las medidas gremiales importando combustible ya refinado? Nosotros estamos dialogando, tenemos que tomar algunas medidas para mitigar la situación. Esa medida estamos tomando en el día de hoy, estamos viendo acciones para mitigar y por tanto contener la situación del país. ¿Con las medidas actuales no se puede hacer el trabajo básico, digamos, de refinamiento? Es que va a tener alguna dificultad, nosotros vamos a tener dificultades en refinería con este tipo de paros al momento de el refinado, que es el fuerte de ANCAP, que es lo que realmente hacemos. También podemos tener alguna dificultad, como lo decía, en tablada, que es el lugar de donde se distribuye mayormente para todo el país. Y esa es la situación que estamos dialogando, tratando de encontrar un entendimiento. Pero en paralelo tenemos que tomar algún otro tipo de acciones para que la gente luego no sufra el efecto. Ahora, en pocos días, varios frentes, ANCAP en el tapete por este nuevo sistema del aumento de combustible, este tema que motivó la comunicación ayer de la empresa de las dificultades que se podían encontrar en el fin de semana y la gran polémica generada por el tema del supergas, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué le digo la gran polémica? Porque obviamente uno realizó zapping a nivel de programas informativos, periodísticos, lo que fuere, y ya había anuncios de cataclismo en cuanto a el retiro de la subvención que tenía el supergas, que cómo podía hacer esto, que en pleno invierno, que es cuando la gente más gasta, que etcétera, etcétera. ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Es decir, primero, no hay decidido el realizar en lo inmediato un aumento. Sí hubo un estudio en el que se transparentó, o por lo menos eso fue lo que se pretendió hacer, se transparentó para que todos los uruguayos supiéramos qué está pasando con el supergas y cuál sería verdaderamente el precio real que debería tener. Correcto. Ahora, ¿con la intención de que llegue a tener ese precio real o con la intención tal vez de comenzar a modificar eso que se traslada hace cuántos años en el tiempo? Hace muchísimos años. Muchísimo, ¿no? A ver, no hay... Acá lo que hay que dejar claro es que el subsidio se mantiene. Bien. Acá lo que hay que dejar claro es que no hay una decisión de aumentar estrepitosamente en los precios del supergas. Lo que sí hay que decir es que esto es lo que cuesta. A ANCAP le cuesta 100 millones de dólares, ese es el costo. ¿Significa que ese costo se va a trasladar al precio? No. Lo que hay que dejar en claro es que el precio del supergas es el que tenemos hoy y que el Poder Ejecutivo, incluso en el ajuste de julio, que fue levemente en las gasolinas, no tocó el supergas. O sea, no hubo una variación de precio. Y si vamos a hablar concretamente en supergas, ANCAP solamente de supergas recibe 13 pesos de los 56 pesos que cuesta el kilo. Pero lo que hay que entender, y eso fue lo que se transparentó en un equipo que trabajó para dar más transparencia a la situación, ¿es correcto que gente que esté en buen poder adquisitivo tenga un subsidio del Estado que los pagamos todos los uruguayos? ¿Es correcto eso? ¿O habrá que atender de mejor manera y ayudar más
al que está en la escala de la energía, pasándola a una situación más difícil, como es el que tiene solamente una garrafa para calefaccionarse y para cocinar. Y más en este momento. A ver, la sensibilidad está en que esas son las personas que más hay que darle foco y atención. Ahora, el que usa el método del GLP para calefaccionar, yendo a lo gráfico, piscinas y tiene propiedades y demás, no es justo con aquel otro que solamente tiene una garrafa para cocinar y para calefaccionarse, ¿tá? Y que la tiene que poner de costado a veces cuando se le termina, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que hay que atender, y lo que se ha hecho es transparentar. Esto es lo que cuesta. ¿Quiere decir que va a haber un aumento al doble? No. ¿El subsidio se mantiene? Sí. Digo, para trasladar a la gente tranquilidad en estos aspectos de alta sensibilidad. Porque además supongo que va a haber que evaluar, a ver, porque está bien explicado esto de, no se está pensando en que la garrafa cueste el doble, pero aún pensando en un precio diferenciado para quienes tienen la posibilidad, inclusive hay que decirlo claramente, la gente más vulnerable incluso hace la recarga de la garrafita chica, la de 3 kilos, todavía termina pagando en realidad más que aquel que tiene la posibilidad de comprar 1 o 2 garrafas. Pero podría llegar a pasar que si esta garrafa de 13 kilos para la persona de buen poder adquisitivo termina siendo muy cara, se traslade hacia otro tipo de energías. Correcto. Pero trasladarse a otro tipo de energía no es de un momento a otro. No todo el mundo puede acceder a los electrodomésticos, los que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos que hacer foco en esas situaciones, hemos transparentado los costos, hemos dicho la verdad, el 75% de lo que la gente paga en el supergas es distribución y impuestos. Entonces, en definitiva, nosotros lo que recibimos es una parte mínima y el resto es subsidio que paga ANCAP. A ver, no estamos diciendo que hay que aumentar, eso está claro. Lo que estamos transparentando es el costo que le genera y que no estaría correcto de que estemos subvencionando a gente que no lo necesita. La garrafa chica, a ver, hay un mercado regulado a medias, ¿no? Sí. Hay gente que está en regla y hay gente que no está en regla y que se le cobra el que menos tiene un precio mayor al que vale el kilo de comprar una garrafa de 13 kilos que a veces no puede llegar, que se maneja con la garrafita chica. Ahí también hay que hacerle foco. En el equipo de trabajo estamos viendo de qué manera se pueden encontrar alternativas. Durán, ya lo tenemos que despedir, usted se tiene que ir, pero quiero hacer la última, la del estribo. Y es que, bueno, Da Silva y Coutinho, legisladores del Partido Nacional y también del Colorado, están preparando un proyecto de ley para desmonopolizar ANCAP, algo que no había podido prosperar en la LUC. ¿Cuál es su posición? A ver, yo tengo mi posición filosófica y creo que ya la he dicho, habida cuenta de siendo director de qué partido mantengo mi afiliación. Pero yo no puedo hacer política ni puedo decir qué es lo que se debería hacer. ¿Pero vendría bien ahora a través de un nuevo proyecto de ley, por ejemplo? A ver, eso lo va a decidir el Parlamento. El Parlamento va a tomar las medidas que entienda pertinente. Si analizamos distintos tipos de métodos, tal vez importando combustibles, ANCAP podría ser hasta más eficiente. Pero bueno, esas son decisiones que pueden tomarse a otro nivel. Hoy tenemos una ley y esa es la ley que está vigente y nosotros la cumplimos. Bien, muchas gracias. Por favor. Doctor, muchas gracias, muy amable. Hemos estado dialogando con el vicepresidente de ANCAP, el doctor Diego Durán, aquí en la mañana de Arriba Gente. Lo liberamos para que continúe con su extensa agenda diaria y yo les voy a hablar.